Acompáñeme que ya está con nosotros Osvaldo Santoro, un gran actor. Es escritor también, Santoro. Sí. Te voy a tutear, porque Pero estuvimos, claro, por supuesto, estuvimos hablando. Pero seguro. Afuera del Aparte es un aire. honor, un gusto para mí estar aquí. La verdad es un placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias. Quiero preguntarte, hablábamos afuera del aire y me parece que es un tema que se Sí. impone, la diferencia entre la ficción y la realidad. Yo planteaba acá la apariencia y la realidad, ¿no? Que lo hace Platón. Dice, bueno, esas sombras que están en el fondo de la caverna no son la realidad. Mirá, en los 4 años de concejal que yo cumplí el año pasado, justamente terminé mi mandato en el 2017, la realidad es que en forma obsesiva yo quise en cada discurso Sí. que se me planteaba, particularmente dirigirme a este tema seriamente, que es esa línea sutil, tan sutil que separa la ficción de la realidad, y donde la política, cuando confunde una cosa con la otra, empieza a errar el camino. Yo lo ponía claramente por una razón muy simple. Yo fui convocado en su momento para ser concejal del partido 3 de febrero en función de mis conocimientos, sobre todo lo que tenía que ver con educación y cultura. Y terminé siendo el presidente de la Comisión de Educación y Cultura. Recién ahora, después de un tiempo, una ley establece que yo soy personalidad destacada de la provincia de Buenos Aires. Pero estos son títulos que no importan. Lo que importa es lo que concretamente sucedía cada vez que yo comentaba esto. Porque yo entendía que la política, y sigo entendiendo que la política es la mejor herramienta que tenemos los ciudadanos para poder modificar esa realidad. Pero si esa realidad se ve distorsionada como en la caverna y como vos decías, no se puede modificar nada. Es muy difícil modificar. Acá nosotros permanentemente estamos confundiendo ficción con realidad. Y cuando la ficción, porque la ficción es atractiva, porque es muy divertido escucharlo, y porque las narraciones son pegadizas y uno las cree, porque hay una tendencia del ser humano, y yo lo veo en el teatro cuando estoy actuando, el hombre que viene a ver una obra de teatro dice, tengo 2 horas para ustedes y las entrego. Y se entrega a él y dice, voy a creer lo que me están contando. Entonces, para el político que ficciona la realidad, es muy sencillo llegar al otro y hacerle creer lo que no está sucediendo. Yo digo siempre que la realidad se toca con los 5 sentidos. Es la única posibilidad. En la caverna de Platón no había posibilidad de tocar las sombras, ni de olerlas, ni de verlas. Sí, quizás verlas, pero de dibujada, como dice Platón, no es la realidad que están viendo. Claro. Eso es un poco el tema, ¿no? Y digamos, ¿cuál te parece que es la situación en este momento en nuestro país? Vos sos un observador de lo social, muy agudo, habitualmente en las redes sociales haces comentarios. Digo, algo que no muchos artistas y quizás no muchas personas destacadas de ese ámbito hacen o se animan a hacer también, ¿no? Porque digo, quizás, ¿el arte y la política te parece que van de la mano o no? Absolutamente van de la mano. Para mí van de la mano. Yo estoy haciendo ahora Madre Coraje, una obra de Bertolt Brecht, quizás la obra más política de Bertolt Brecht, donde habla justamente que en una crisis como es la guerra, y se refiere exclusivamente a la guerra de los 30 años, de la guerra religiosa entre católicos y protestantes hace muchos años, él toma esa alegoría para hablar del nazismo y se tiene que ir a Alemania y la escribe en otro país. Lo concreto es que él, justamente con una alegoría tal cual haces vos, que a mí me encanta, habla de la realidad. Él muestra desde la ficción la realidad. Es decir, ese comercio de Madre Coraje, aún perdiendo a sus hijos, en medio de una crisis, pensando siempre en el más, en la avidez, en la ambición, que yo creo que mata. En cualquier situación mata. La ambición, la gana de tener más, el crecimiento del poder, esto en última instancia hace caer lo hace caer de espalda a aquel que ostenta ese poder, porque la ambición es cada vez más y más, y esto lo vemos cotidianamente. ¿El artista no puede evadirse de la realidad en el momento de la creación, o en todo caso tiene que tener un cable a tierra siempre? El artista utiliza la realidad para trabajar. Yo cuando hago un personaje determinado tomo de mi propia realidad, porque no hay otra forma de construirlo. Si yo no hablo desde mi historia, desde mis sensaciones, de lo que he vivido en la vida, de mi historia personal, yo no puedo alimentar ese personaje que tenga que ser. Sea bueno o sea malo. Me han tocado hacer personajes muy buenos y me han tocado hacer personajes terribles, tanto en televisión como en el teatro o incluso en el cine. Siempre estoy pensando que el único que puede completar ese personaje es mi historia personal. Por eso yo digo concretamente que está muy unida la ficción con la realidad. Y la ficción sirve, aunque no se crea,
para tomar, fíjate vos que hay dos ejemplos maravillosos para mí. Teatro Abierto, en su momento, en medio de la dictadura más atroz que hemos vivido, y el Teatro por la Identidad, para la búsqueda de los nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. En los dos casos, la gente va al teatro y se redescubre y entiende la realidad. O sea, el y arte como una herramienta política. Absolutamente. Incluso, ¿no? Absolutamente. Siempre es una herramienta política, aún en la comedia. ¿Y qué mirada tenés de lo que está pasando en la Argentina? Y con esto no quiero inducirte a nada, digo, lo que está pasando a mí me parece que es una situación socioeconómica que son los indicadores que están mostrando, a ver, que hay sectores de la población que no la están pasando bien, que hay una actividad económica que se va retrayendo, digo, y no sé cuáles son las observaciones que vos hacés. Mira, concretamente, yo te digo, por eso creo en la política. Yo tengo muy buena relación con el intendente del PRO y Diego Valenzuela, como la tengo con mis propios compañeros peronistas, porque me parece que si uno no toma conciencia, el político no toma conciencia que representa a alguien. Yo como secretario de SAGAY represento a los 6.000 socios y como concejal de partido de 3 de febrero representaba a 450.000, no a 20.000 o a 30.000. Si no se toma conciencia de esto, en verdad no estás haciendo política, estás utilizando el momento particular por intereses muy particulares. Y esto es lo que a mí me parece que está sucediendo en este momento. Se pierde de vista la realidad que comienza de la General Paz para allá. Yo vivo de la General Paz para allá, es decir, en el conurbano. Y el conurbano está viviendo un momento muy difícil. ¿Dónde vivís? En el partido de 3 de febrero, en Caseros. Y ahí podés observar que hay una realidad que es muy complicada. A 3 cuadras de mi casa hay una carpa en la calle, en una esquina, donde viven 2 o 3 personas, con elementos de su propia casa, es decir, hay una mesita de luz, algo que quedó seguramente. Y esto es terrible. Es terrible. Si nadie no toma conciencia de eso, es porque evidentemente o no lo quiere hacer o tiene un plan premeditado que es mucho más perverso de lo que uno imagina, ¿no? ¿Qué pensás de, vos hablabas recién de la educación, ¿no? Sí. Que has sido y mantenés activo como un referente de ese ámbito. Digo, ¿qué pasa con la educación en la Argentina? En principio se quieren cerrar escuelas en la ciudad de Buenos Aires. La educación y la cultura para un gobierno neoliberal no es prioridad, salvo que sea negocio. Si es negocio, sí es prioridad. Cuando no hay, y lo veo claramente, cuando los elencos estatales, los elencos que necesitan el apoyo estatal, el Inca con el apoyo estatal, que no tiene apoyo estatal porque es autofinanciado, pero más allá de eso, quiero decir, si no tienen una relación concreta entre el Estado y la sociedad, estamos perdidos. Lo que está sucediendo hoy con la educación, el otro día lo escuchaba a Nelson Castro, que me merece un gran respeto. No comparto ideológicamente, quizás con él ciertos aspectos, pero sí le dijo a la ministra de Educación del gobierno de la ciudad, las escuelas no tienen alumnos, busquen los alumnos. Y me parece que es el secreto de la educación. Busquen los alumnos, vayan a buscar. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. En poco tiempo yo iré a pasear unos días a Córdoba. Ahí a una pequeña comuna, en Villa Cañada del Sauce. El que había sido intendente hasta ese momento tenía la madre que era directora de escuela y nos contaba que con el juez de paz iba a rescatar los chicos para llenar la escuela. Y cuando desde el Ministerio de Educación de Córdoba le decían, mirá que no hay tantos chicos, vamos a cerrar, iba corriendo a buscar más chicos para llenar la escuela. Porque esta es la realidad. Esto es lo que hay que conservar y cuidar. La función del Estado es atender a aquellos sectores que son vulnerables, claro, pero además ir a buscarlos, decís vos. Además ir a buscarlos, darles las posibilidades que se necesitan para que crezcan y para que sean igual a todos. Yo creo en una sociedad igualitaria. Creo en un capitalismo responsable, para ser más claro. ¿Somos más igualitarios o menos que hace unos años? Somos menos igualitarios. Y creo que la brecha se hace cada vez más difícil, más abierta, más grande, donde los que tienen mucho tienen más y los que tienen menos tienen cada vez menos. O sea, ¿no crees en la meritocracia vos? No, la meritocracia para mí no existe. No, la meritocracia no. Solamente viven la meritocracia aquel que va a un colegio privado muy caro y que entonces entre ellos compiten. Pero uno no puede competir con un chico que recién, que no tiene los recursos, por ejemplo, y que necesita esos recursos para crecer como el resto de los habitantes. O son menos, o sean de segunda clase, ¿no?
¿Qué pasa con lo que son algunos sectores, por ejemplo, lo que es los sectores medios? A mí no me gusta hablar de clase media en general, ¿no? Digo, pero aquellos que recibieron en algún caso una educación en un colegio público, que se hicieron camino, algunos llegaron a alguna universidad, otros no, pero que tienen que forjar el día a día y que lo que tienen son, yo creo que es el pagar tarifas más caras, tienen dificultades en lo que es la vida material, digo, ¿eso también lo estás viendo? Pero claro. Y ahí es donde está todo el problema. Para mí, por ejemplo, las universidades que cumplieron y cumplen un rol muy importante deben ser alimentadas permanentemente para poder tener y buscar a esos alumnos para que crezcan ahí dentro. Vos decís, no menos universidades, sino más. Más universidades. Siempre. Cualquier país desarrollado busca tener más universidades. Aún aquellos lugares chiquititos de cualquier lugar del planeta está intentando armarse una propia escuela o una universidad para traer y convocar para que crezcan en el conocimiento. Yo soy, por ejemplo, astrónomo aficionado. Te doy mi caso personal. Como astrónomo aficionado me fui un autodidacta. Un día me gustó, miré por un telescopio, me pareció que esas estrellas de colores eran muy lindas, pregunté qué eran, averigué que de repente era en la constelación de la Cruz del Sur, entre Alfa y Beta, el joyero se llama, y son una serie de estrellas muy brillantes. Dije, quiero esto. Pero esto yo no lo podía pagar pero entonces fui buscando en aquellos lugares que están habilitados para eso, sostenidos por los gobiernos. Ejemplo, la Asociación Amigos de la Astronomía del Parque Centenario, uno de los tantos ejemplos, que se autofinancian con socios, pero también es cierto que el Estado los ayuda. Y este es el camino para mí. Yo pude satisfacer esa necesidad espiritual, porque de verdad había un ámbito propicio. Claro, funcionan como redes de contención, exactamente, en definitiva, ¿no? En el conurbano, en algún momento determinado, esas universidades dieron la posibilidad que aquellos que estaban dudando en seguir estudiando o buscar una alternativa que podía ser, y esto es lo grave, ir a trabajar o buscar la vida fácil, iban a la universidad creyendo que tenían posibilidades para seguir creciendo. Esto no hay que perderlo, para mí es la clave. Osvaldo, te vi acompañando muy firme y muy fuerte lo que fue la denuncia del colectivo de actrices por los casos de abuso. 66% de las actrices sufrió algún tipo de acoso sexual durante su carrera. Mira, SAGAI, la sociedad de gestión del actor-intérprete de nuestro país, que es la sociedad que soy secretario del presidente Jorge Marrale, tiene una comisión de género que ha hecho un estudio muy profundo, muy exhaustivo acerca de cuál es la condición, fundamentalmente de las actrices, porque evidentemente las actrices no cobran igual que los actores, porque de repente sufrían muchos acosos. Hay discriminación. Sí. Y de pronto empezamos a descubrir un mundo increíble. Sucede esto de D'Artés con Thelma Fardín, que esa chiquitita comenzó conmigo a trabajar haciendo Pequeños Fantasmas, una obra en la calle Corrientes en el 2001, en medio de una crisis enorme. Y ahí surge la estadística nuestra como un apoyo para toda esta realidad que de repente nadie quiere ver. Digo, que de repente uno dice, pero bueno, es la costumbre. Y me parece que esta ola verde, como la llamo yo, esta ola verde, está haciendo mucho beneficio a que todos tomen conciencia de que algunas cosas tienen que cambiar. Quizá no sean cambios rotundos, ni mucho menos, pero algunas cosas tienen que cambiar. ¿Va a llevar tiempo, decís vos? Sí, va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo. ¿Y cuáles son los principales...? Y es mejor que lleve tiempo. Digo, que el paso sea lento para que sean seguros y no sea una cosa en el aire, ¿no? ¿Hay barreras todavía que tienen que...? Hay barreras y hay algo que sucede en nuestra sociedad que es peligroso, que se puede ensuciar inmediatamente un hecho auspicioso como es esta situación que quedó descubierta, con más información falsa y con chismes y demás, donde la gente se harte y diga, bueno, entonces lo de D'Artés no era verdad. Esto es lo que puede llegar a suceder y sucede también en la política. Sí, se ha visto, ¿no? En la televisión, en algunos programas, algunas ¿cuál es el intervenciones que resultan como mínimo sospechosas. Exacto. ¿No? Porque esto en definitiva tendría que seguir en la justicia. No, claramente, claro, sin lugar a dudas. A mí me parece que ahí está la clave de lo que estamos viendo. Es decir, todo se puede arruinar a pesar de que ha aparecido una posibilidad de ser mejores, ¿no?
¿Te parece que en una situación de crisis económica como la actual, la gente todavía resguarda lo que son las posibilidades de, por ejemplo, digo, de ir a una obra de teatro, de ir a una función de cine? Mirá, pelea para poder hacerlo y a veces no llega. ¿Cuál es de alguna manera el feedback que vos tenés de la gente que te va a ver al teatro? Yo te cuento una anécdota muy simple. En el año 2001, en plena crisis, Carlos Rottenberg produce, al que me merece el mayor de los respetos, un empresario extraordinario, produce una obra que escribimos con Manuel González Gil, donde estaba Telma Fardín. Sí. La empezamos a hacer en el teatro, pero la gente no estaba viniendo. Entonces él me dice, mirá, enfrente está lo que hoy es el Teatro Apolo, pero que era un teatro que estaba abandonado hacía 8 años. ¿Te animás a que lo abramos a la gorra? Y yo dije, ¿cómo no? Dale. Lo arregló, lo abrimos a la gorra y nos sucedió unas cosas increíbles. Veíamos a la gente muy bien vestida, pero que no tenía la plata para pagar la entrada. Y nos dejaban lo que podían. Algunos nos dejaban un billete que equivalía a lo mismo una cadena de una entrada. Y algunos nos dejaban monedas. Y algunos nos dejaban un boleto, que era lo que habían gastado para venir hasta el teatro. ¿Por qué lo hicieron? Porque el teatro en la Argentina es como casi indispensable, fundamental. Cuando de repente nosotros pensamos que aún en esta crisis que estamos viviendo hay 400 salas abiertas con tantos actores trabajando, no se puede creer para el resto del mundo. ¿Hay público? Sí. En este momento. Hay público, se mueve el público, trata de ir a aquellos lugares que de repente, por ejemplo, con Madre Coraje... Con Madre Coraje ustedes agotan todas las funciones. Todas las funciones. ¿Y por qué la entrada es más barata? Y porque el elenco es interesantísimo, Claudia Lapaco y con todo el resto del elenco. Es un protagónico fenomenal. No importa. Yo creo que soy uno más del elenco ese, y ese elenco funciona muy bien, la obra funciona muy bien, dirigida por José Muscari, es una novedad, hacer un Brecht al estilo de Muscari, pero eso nos dio la satisfacción de decir, bueno, estamos bien, y estamos verificando que la gente necesita el teatro. Osvaldo Cacho Santoro, la verdad te agradezco mucho. No quiero dejar de preguntarte cómo imaginás el año que viene en materia política. Digo, es un año electoral, es un año donde ya asoman algunos candidatos. Mira, ¿la ves a Cristina candidata? No estoy tan seguro. Creo que Cristina hoy es la referente más grande que tiene el peronismo, de eso no hay lugar a dudas. Creo que de repente hay que unirse dentro del peronismo. Yo soy peronista de toda la vida, o sea que esto no es novedad lo que estoy diciendo. Hay que unirse dentro del peronismo, buscando una alternativa incluso que no sea exactamente igual a la anterior, sino innovadora incluso, o mejorada, si se quiere hablar de otra manera, para hacer entender a la gente que aún no tomó conciencia que vamos por mal camino. Esta es la realidad. Vos estás diciendo que tiene que venir un cambio. Sin duda de dudas. No como el anterior, decís vos. No. Gracias, Osvaldo. No, un gusto. Ha sido muy amable, te agradezco mucho. Te Te saludo. Un gusto, un gusto. No,